Una cuestión que se presenta con frecuencia es cómo hacer una carta literaria. Una carta literaria corresponde al género epistolar y tiene como función principal transmitir un mensaje de manera bella, haciendo para ello uso de los diferentes recursos literarios. Primero que nada, debe tener en la parte superior derecha la fecha. ¿Qué fecha se debe poner ahí? Invariablemente es la fecha de cuándo se inicia la escritura de la carta o cuándo se realiza en su totalidad. No es obligatorio, pero es ampliamente recomendable poner un epígrafe. El epígrafe va inmediatamente debajo de la fecha, en la parte superior derecha. El epígrafe es una frase famosa, célebre, que se relaciona con el contenido que se va a manejar al interior de la carta. En la parte superior izquierda se pone el vocativo. El vocativo lo vamos a conocer también como saludo de cortesía. Estimado, distinguido, querido, estimado Juan, querido Pablo. La entrada es el primer acercamiento, el contacto que se da entre el autor de la carta y el destinatario. Es la puerta de entrada a iniciar un diálogo personal, íntimo, reflexivo. Es la manera en la que se va a dar inicio a la carta. En la entrada no se aborda el tema central de lo que se va a hablar. En su caso, se proporciona a grandes rasgos información del sentir del autor de la misiva. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué quiero decir? La carta literaria es ampliamente utilizada cuando hacemos cartas al autor. En ese caso, en la entrada ponemos qué hacemos, qué pensamos, qué sentimos. Ejemplo de esto sería: estoy sentada en el sillón de mi sala. Tengo su libro entre mis manos. Mientras lo leo, y a partir de ahí, ¿qué quiero decir? Otro ejemplo sería: mientras estaba leyendo sus notas, llegaron a mi cabeza y empiezo a enumerar los pensamientos que tuve. En el desarrollo de la carta literaria, ampliamos el diálogo que realizamos, presentamos una argumentación reflexiva, una reflexión emotiva, a partir de la cual enfatizamos la belleza del lenguaje. En este punto, lo más importante para nosotros es darle prioridad a ese diálogo reflexivo con el autor. Tomemos en cuenta que en una carta literaria, nuestro destinatario deja de ser esa persona ajena y se vuelve alguien cercano a nosotros, nuestro amigo. Y como nuestro amigo íntimo, personal, nosotros vamos a contestar, vamos a hablar con él, vamos a mantener ese esquema de comunicación emotiva que nos va a permitir abrir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y va a establecer ese acercamiento que va a priorizar la belleza de nuestra expresión. El desarrollo es la parte más extensa de una carta literaria. La entrada es corta, la entrada generalmente es a lo mucho una media cuartilla. El desarrollo no. El desarrollo abarca 1, 2, 3 cuartillas, porque es en esta parte donde nosotros le metemos esa parte de emotividad, esa parte de reflexión, esa parte de diálogo que va a implementar y desarrollar todo lo que nosotros pensamos y sentimos y que queremos que la otra persona reciba de nosotros. Por su parte, en el cierre, presentamos y englobamos de manera general el contenido de todo lo que nosotros ya abordamos en el interior de la carta. Pero debemos ser muy cuidadosos para no caer en la repetición de lo que ya habíamos dicho. Un cierre va a retomar, pero de una manera diferente, ese sentir que nosotros expresamos. Enseguida viene la despedida. En la despedida, nosotros vamos a emplear esa frase de cortesía que se plasma de una manera emotiva, que da pauta a posibles diálogos posteriores. Sin más por el momento, quiero decirle, y a partir de ahí le doy continuidad. O podemos utilizar otra frase que sea similar a esta. Finalmente viene la firma.
Hay quienes firman con su nombre completo cuando la carta literaria la van a dirigir a una persona que conocen, a un amigo, a un familiar, a una pareja. Cuando hacemos una carta a un autor, cuando hacemos una carta a un personaje que realmente no conocemos, pero que nos hace pensar, nos hace sentir, nos hace vivir, generalmente firmamos con seudónimo. Es ese nombre falso con el que nosotros vamos a rematar nuestra carta y que al mismo tiempo nos va a elevar a otra categoría, a otro nivel. Nos va a convertir en otro personaje diferente. Hay errores que se cometen cuando realizamos cartas literarias. Entre ellas, iniciar de la siguiente manera. Escribo esta carta porque mi maestra o porque mi maestro me pidió que lo hiciera. Seamos honestos, a nadie le importa por qué lo hiciste, simplemente hazlo. Otro error que se comete es pensar que la carta literaria es similar a un diario personal. Escribo esta carta porque quiero contarle un poco de mí. La carta literaria no abunda en nuestros aspectos familiares, en nuestros aspectos personales. La carta literaria abunda más que nada en la forma como nosotros asimilamos la lectura, como nosotros plasmamos nuestros sentimientos. Una carta literaria no repite lo mismo que el autor ya nos dijo. No necesitamos contarle la historia que él ya nos contó. Ya se la sabe. Esto sería similar a cuando se acerca un amigo y nos cuenta sus problemas y en vez de darle una respuesta que es lo que él espera escuchar o que por lo menos estemos atentos con una escucha activa, demostrándole esa empatía a los sentimientos que él nos está mostrando, repitamos palabra a palabra lo mismo que él nos dijo. Repetir lo que el otro ya sabe no abona a nada. La carta literaria tiene dos elementos de fondo y elementos de forma. Como elemento de forma, debe quedarnos claro el hecho de que una carta establece un diálogo íntimo y personal con el destinatario. No repite frases de otros medios, tiene que ser completamente original. En cuanto a la forma, una carta literaria se redacta invariablemente a través de párrafos completos. Las ideas tienen que desarrollarse de manera completa, párrafos lo suficientemente extensos para que cada una de las ideas tenga su inicio, su desarrollo y su cierre, y lo suficientemente cortos que no abarquen páginas completas. Y lo más importante, revisar la redacción y la ortografía antes de entregar o enviar esa carta, evitando la repetición de palabras o los errores gramaticales.